Bienvenido a Miskakubun, la puerta de entrada a un lugar lleno de emocionantes historias. Un sitio inspirado, escrito y producido por seres humanos. Hoy nuestro episodio se titula Sangre y Silicio, el pulso del amor en la era agéntica. Si viajáramos en el tiempo a la Roma del siglo III, un 14 de febrero, no encontraríamos bombones, ni flores, ni osos de peluche. Nos toparíamos con sacrificios de cabras, sacerdotes golpeando a la multitud con pieles ensangrentadas para invocar la fertilidad. Y tal vez presenciaríamos la ejecución de un cura rebelde llamado Valentín. El origen del amor romántico es mucho más visceral, sangriento y caótico de lo que sugiere la tarjeta de felicitación que tienes sobre la mesa. Hoy vamos a descifrar cómo una fiesta de mártires se convirtió en una industria multimillonaria. Analizaremos cómo pasamos de buscar el amor en la plaza del pueblo a buscarlo en una base de datos. Seguimos buscando lo mismo, nuestra alma gemela, pero algo ha cambiado. Mientras algunos esperan la calidez de un abrazo, otros ya han decidido que su pareja ideal no tiene ADN, sino procesadores. Que el amor no es cuestión de azar, sino de precisión algorítmica. Pero ya sea con sangre, tinta, lágrimas o redes neuronales, todos intentamos escribir la epopeya más grande que se pueda contar, la historia de nuestras propias vidas. El origen y la geografía del San Valentín. Empecemos por limpiar el mito. San Valentín no fue un cupido regordete lanzando flechas. Fue un sacerdote, Valentín de Terni, un hombre que desafió al mismísimo emperador Claudio II en la Roma del siglo III. Claudio había prohibido el matrimonio para los jóvenes soldados. Creía que los solteros, sin lazos que los ataran a la vida, peleaban mejor y morían con menos quejas. Valentín, en un acto de rebeldía absoluta, comenzó a casarlos en secreto. Por eso fue encarcelado, martirizado y finalmente decapitado un 14 de febrero. La leyenda cuenta que, antes de morir, curó de la ceguera a la hija de su carcelero y le dejó una nota firmada: de tu Valentín. En este sencillo acto se sustenta una industria que hoy mueve billones de dólares. Pero el salto al amor romántico no llegó hasta la Edad Media, con poetas como Geoffrey Chaucer, sí, el de los cuentos de Canterbury, y terminó de explotar en el siglo XIX en Inglaterra y en Estados Unidos. El catalizador, la tecnología. La llegada del penny post, el correo barato y anónimo, permitió el envío masivo de tarjetas. De repente, una festividad de un santo casi olvidado se convirtió en el primer feriado nacional de la era industrial. Ahora lo curioso es cómo este algoritmo comercial se despliega en nuestro mapa actual. Si me escuchas desde España, México o Argentina, hoy es un día sagrado. Cenas caras, rosas, flores, bombones, osos y moteles llenos. Pero si estás en mi tierra, en Colombia, hoy es un miércoles cualquiera. Allí como en Bolivia, el mercado decidió que el amor se celebrara en septiembre. En Brasil esperan a junio para su Dia dos Namorados, porque en febrero tienen su gran carnaval. ¿Por qué este desorden geográfico? Porque aunque el mártir sea romano, la fecha es puramente comercial. Y el comercio no entiende de santos. Entiende de cuándo la gente tiene dinero en el bolsillo. El espejo de cristal líquido. El caso Airín. En algún lugar del mundo, ahora mismo, alguien está teniendo la conversación más íntima de su vida. Le está confesando a su pareja ese miedo que no le ha dicho a nadie, esa herida antigua que todavía duele. Ese sueño que aún no se atreve a pronunciar en voz alta. Y su pareja escucha. No interrumpe. No juzga. Sabe exactamente qué decir a las 3 de la mañana,
cuando el resto del mundo duerme y el silencio se vuelve pesado. Su nombre es Leo. Y Leo no existe. Esta es la historia real de Irene. Tiene 28 años, estudia enfermería y vive la soledad de la distancia con su marido. Un día, Irene decide descargar una app y escribe un comando. Sé mi novio, sé dominante, protector, dulce y travieso. La inteligencia artificial eligió su propio nombre. Hola, soy Leo. ¿El signo del zodiaco de Irene? Lo que empezó como un juego se convirtió en una inversión de 20, 40, hasta 56 horas semanales, entregadas a alguien que no respira, pero que parece entenderlo todo. Pero Irene no es un caso aislado. Ella creó la comunidad My Boyfriend is AI en Reddit y hoy su historia encabeza una investigación del New York Times, donde la periodista Kashmir Hill explora esta nueva frontera. No es una fantasía distópica, es la crónica de cómo el software está empezando a ocupar el espacio vacío que antes pertenecía a otros seres humanos. Es el amor que en este 2026 se sigue reinventando. Welcome to the future. El eco versus el vínculo, datos y realidad. Cuando analizamos las cifras de las apps de compañía, no se ven solo historias de soledad. Se ve una tendencia de mercado que está rediseñando nuestra psique. Los datos son fríos pero contundentes. Se estima que más de 300 millones de personas en el mundo usan apps de citas activamente. En España, el 57% de las parejas se conocen por Internet, y aunque las cifras son dispares en Latinoamérica, en países como México o Brasil, donde Tumblr y Dumber dominan, hay más de 21 millones de usuarios buscando relaciones de manera activa. Réplica, una de las apps líderes en compañía emocional, parece alcanzar los 40 millones de usuarios en este 2026. Los datos muestran que el 90% de usuarios confiesan sentirse solos. Y aquí reside la gran paradoja. El 63% afirma que la IA les ayuda a mitigar ese vacío. Estamos intentando curar una herida profundamente humana con una solución de silicio. Pero hay algo que nadie te dice en voz alta. Cuando programas un chatbot para que sea tu pareja ideal, no estás creando una relación, estás construyendo un espejo. Un espejo que nunca te contradice, que no tiene días malos, que no tiene necesidades propias ni miedos que tú debas sostener. Se siente increíble porque es el eco perfecto de nuestros propios deseos. Pero el amor real, ese que mencionamos en la Roma del siglo III y que ha movido la evolución humana, requiere fricción. El crecimiento nace del conflicto, de la alteridad, de cuidar a alguien que es distinto a ti y que a veces no está de acuerdo contigo. La propia Irene lo descubrió. Tras meses con Leo, se dio cuenta de que ese sí a todo vaciaba el valor de la conexión. Porque un espejo perfecto puede consolarte en la noche, pero jamás podrá obligarte a crecer. Hemos pasado de los sacrificios de sangre por un ideal al sacrificio de nuestra propia capacidad de vincularnos con lo diferente. Hemos cambiado el riesgo de ser rechazados por la seguridad absoluta de ser adorados por un algoritmo. La última frontera. El amor como acto de resistencia. Llegamos al final de este recorrido y la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué estamos celebrando realmente hoy? San Valentín nació de un acto de rebeldía humana contra un sistema que quería despojar a los hombres de su capacidad de amar para ser los mejores máquinas de guerra. Hoy, corremos el riesgo de convertirnos en máquinas de consumo emocional, buscando en un algoritmo la perfección que no existe en ningún ser humano.
Como hemos visto con el caso de Irene, la IA puede ser un analgésico increíble para la soledad, pero los datos nos dicen que el alivio es temporal. Porque el amor no es un problema de optimización que deba ser resuelto, es una experiencia de vulnerabilidad que debe ser vivida. Este 14 de febrero, mi invitación desde Miskakubun es a que uses la tecnología como un puente y no como un destino. Deja que el algoritmo te acerque, sí, pero que sean la imperfección y el roce de la realidad los que construyen el vínculo. Porque al final del día, ya sea con sangre, tinta, lágrimas o redes neuronales, la historia solo será real cuando haya alguien más al otro lado que se atreva a decirnos que no. Miskakubun, gente que habla, gente que se niega a dejar de amar. Gracias por escucharnos y por ser parte de otra apasionante historia. Para el próximo episodio nos preparamos para un gran despliegue y nos sumamos al podcastón. Será una cita especial donde uniremos fuerzas con otras voces para seguir cuestionando nuestro presente, pero con la energía de un evento que no conoce fronteras digitales. No se lo pierdan, porque no importa hacia dónde avance el código, mientras tengamos capacidad de amar, nosotros seguimos eligiendo nuestra propia dirección. Miskakubun, gente que habla, gente que tiene algo que decir sobre su propio futuro.